¿cómo están? Bien, pues como ya vieron en el título del video, hoy les voy a enseñar a cómo hacer su personaje en anime. Bien, pues para empezar, el anime es un estilo de dibujo japonés que es bastante famoso, yo creo que ustedes lo conocen. Aunque tal vez no sean muy fans, aunque tal vez nunca hayan visto un anime, por lo menos creo que saben cuál es el estilo del que estoy hablando. Yo en lo personal no me considero una persona que sea fan del anime, porque solamente he visto 3 series en toda mi vida. Ha sido Naruto, Los Ajin y Dragon Ball Z. Así que son los únicos animes que he visto en toda mi vida así completos. Pero pues sí conozco, o sea, sí sé qué tipos de animes son los más famosos, sé el estilo de dibujo, sé varias cosas, pero no soy así como súper fan. Pero bueno, les voy a dar algunos pequeños consejillos que pueden seguir para que ustedes puedan dibujar anime. Y al final, bueno, casi al final del video les voy a enseñar cómo hago yo mis personajes, para que ustedes puedan hacerlo igual, puedan aprender los pasos y así puedan crear su propio personaje. Así que bueno, sin más que decir, empecemos. Bien, lo primero para poder crear su personaje es no desesperarse. Cuando yo inventé a mi personaje, que se llama Seth, era completamente diferente a como lo dibujo hoy en día. Como ustedes saben, porque ya les he dicho en muchos videos pasados, Seth es un personaje que yo inventé desde que iba en secundaria. Y bueno, jamás lo dejé de dibujar, lo seguí dibujando y dibujando y dibujando. Y hasta la fecha lo sigo dibujando. Ya no lo hago simplemente como hobby, como al principio lo empecé, que era como para plasmar mis sentimientos, sino que ahora ya tiene una historia, ya es un personaje que forma parte de algo. Y pues por eso mismo ha cambiado mucho, porque lo he amoldado más a la historia, al contexto en el que está. Entonces no se preocupen si al principio su dibujo no es el dibujo más perfecto del mundo. Todos empezamos por algo y la cosa es empezar a hacerlo. Así que inténtenlo, empiecen por algo y van a ver que poco a poco van a ir haciendo su dibujo cada vez más y más y más y más chido. Es que iba a decir más mejor, pero pues no, ¿verdad? Bien, algo que pasa mucho en el anime, o bueno, que yo he observado en la mayoría de animes, es que son muy exagerados anatómicamente. O sea, tienen el cuerpo bastante extraño, bastante exagerado. Por ejemplo, en Dragon Ball Z casi todos los personajes, casi todos están demasiado mamados. ¿Se han dado cuenta de eso? Hasta los niños, o sea, los niños tienen músculos, demasiados músculos. Gohan tenía creo que 6 años y ya estaba súper musculoso. Ojalá yo estuviera así desde pequeño. No, pero en serio, los personajes suelen estar muy exagerados. Por ejemplo, igual en Death Note, los personajes están como muy largos y todos son demasiado delgados. Casi todos son muy delgados y demasiado como altos y muy alargados. Así los noto yo. Y así podemos seguirnos. En el anime tradicional, la mayoría de los personajes son muy cabezones. El único anime que he visto, y no es tan exagerado, pero sí lo es el Naruto. Los personajes están un poco anatómicamente más correctos. Sin embargo, hay algunos que sí se pasan un poco en cuanto a proporciones. Pero la mayoría tienen un canon bastante pues realista. Pero bueno, de ahí en fuera casi todos los demás animes son demasiado exagerados. Y es más, ni siquiera he mencionado a One Piece. Algo que me encanta del anime a la hora de dibujarlo es que como es muy exagerado, no solamente lo hacen en cuanto a la figura del humano. Cuando un personaje está enojado se exagera el dibujo. Cuando un personaje está enamorado se exagera. Cuando un personaje está feliz igual tiene una sonrisa muy grande. Cuando un personaje está deprimido igual le ponen así hasta como rayas o colores diferentes. Cuando un personaje se sorprende o hasta cuando un personaje es indiferente a algo. Es algo que a mí me gusta bastante, que tú puedes jugar bastante con tu personaje. Puedes ponerle diferentes gestos y representar un sentimiento demasiado sencillo a partir de un solo dibujo. El anime es muy expresivo y creo que eso es lo que me gusta del anime, que son trazos demasiado fáciles de hacer, son trazos muy sencillos y pueden expresar bastante. Otra cosa que pueden tener en cuenta para hacer sus personajes es que antes lo que se hacía mucho era poner como armas muy enormes. Por ejemplo, está Inuyasha o de Goku cuando era niño, les ponían como armas muy enormes. Inclusive Sasuke, cuando Sasuke era niño, muchos de los dibujos principales de Sasuke aparece con un shuriken que es enorme. Entonces era como algo muy de moda en el anime. Ponían armas muy grandes. Y pues inclusive hasta hoy en día hay ciertos personajes que todavía cargan armas muy grandes. Entonces puede tenerlo en cuenta. Si quieren que su personaje tenga un arma, puede ser un arma muy enorme, demasiado enorme, y pues puede jugar bastante y va bastante bien con el estilo. Bien, por último, antes de que empecemos con la parte del tutorial, algo que tienen que tener en cuenta antes de dibujar a su personaje es si su personaje va a formar parte de una historia o simplemente es un personaje que van a dibujar para poder plasmar sus sentimientos o cosas así. Por ejemplo, Diana Díaz tiene un personaje que ella hace a cada rato y es como un dibujo de ella misma pero en anime. Y por lo que tengo entendido, Diana no tiene enlazado ese personaje a ninguna historia que ella haya creado. Simplemente es un personaje que ella dibuja cuando se estresa, cuando se molesta, cuando le pasa algo, lo dibuja rápidamente y así como que se desahoga un poco. Entonces es algo que ustedes pueden hacer. Pueden crear un personaje sin necesidad de crear una historia. Bien, en caso de que sí quieran hacer su personaje con una historia, les recomiendo que primero escriban la historia, aunque sea algo muy básico.
básico, o sea, como tipo, no sé, por ejemplo, va a ser una historia de peleas o va a ser una historia de, no sé, de amor o no sé, lo que quieran. Hagan como el contexto de la historia para que de ahí puedan crear a su personaje. Si no, imagínense cómo se vería Goku patinando sobre hielo, así como en Yuri on Ice. Tienen que tener el contexto histórico de su personaje para así poder crear ese personaje y que vaya pues apegado a cómo es la historia que ustedes han creado. Y pues bueno, ahora yo les voy a enseñar cómo hago mi personaje para que así ustedes puedan hacer al suyo. Y pues ya, empecemos. Bien, pues como siempre lo primero que hago es hacer un boceto rápido al lápiz. Como ven, empecé haciendo la cabeza y después generé el cuerpo. Quería hacer una pose un poco difícil con las manos, así que tuve que manejar un poco la perspectiva. Por eso me ven haciendo estos como círculos raros. Ya saben que el boceto tienen que hacerlo de una manera muy suave para que puedan borrar fácilmente el lápiz. Bien, lo que empecé a hacer después, como normalmente siempre hago, empezar a hacer los pequeños detalles, pero primero de la cara. Ya después empiezo a detallar todo el cuerpo y a darle un poco más de definición. Recuerden que yo a Torian le inventé desde secundaria, así que yo me sé de memoria sus gestos y más que nada cómo es la ropa de mi personaje. Ustedes que apenas van a crear su personaje, intentan diferentes estilos de vestuario y pues después empiezan a dibujar a su personaje con el que más les guste, el que más les amolde. Yo a Torian lo he dibujado con millones de vestuarios, pero ese es el que más ocupa. Bien, a mí me cuesta mucho trabajo hacer manos, creo que es de lo que más se me dificulta. Y pues aparte, como quise hacer unas manos bastante difíciles, pues me van a quedar un poco raras, pero pues la cosa es intentarlos. Si no lo intentas, si no lo practicas, no te va a salir nunca. Bien, no me gustó cómo quedó la cabeza, sentí que quedó un poco pequeña, así que la volví a rehacer. Siempre que hagan una cabeza, hagan el círculo y la línea que divide la mitad para que así tengan una proporción correcta de la cara. Después de haber hecho todo el dibujo a lápiz, lo que tienen que hacer es empezar a delinear todo el dibujo con un estilógrafo o un marcador Sharpie o lo que tengan a la mano. Yo les recomiendo que sea un estilógrafo. Tienen que tener mucho cuidado en ese estilo que es el anime. Los trazos son muy lineales, entonces son trabajos muy limpios. Son trazos que se hacen a la primera, como les digo, pues quedan bastante limpios. Es algo que caracteriza mucho este estilo, que es un estilo muy fino. Algo que ustedes saben que yo hago mucho es que me gusta hacer las sombras a partir de líneas. Entonces lo que estoy haciendo acá, estoy haciendo líneas para generar las sombras. Bien, antes de pasar al color, después de haber delineado todo, lo que tienen que hacer es borrar todo el lápiz. Bien, para lo del color, a mí me gusta mucho pintar lo que es el anime con colores de acuarela. Entonces, pues como ven, hago como rápidamente dónde van a quedar mis luces y mis sombras con acuarela y después con un aquabrush empiezo a diluir todo para que me quede este efecto de acuarela. Recuerden que esos colores son colores especiales que se llaman así, colores acuarelables, y los pueden encontrar en cualquier tienda de arte sin ningún problema. Realmente son colores que te ayudan muchísimo. El único problema que yo les veo es que a veces quedan un poco opacos. Entonces ahorita van a ver qué voy a hacer para poder solucionar eso. Como ven, lo que yo les decía, mi estilo está muy pegado a lo que sería Naruto. O sea, el estilo de dibujo sí es un poco parecido, pero es por esto mismo de que es el único anime que he visto completo, por lo cual es la única como referencia que tengo. Y bueno, esto es lo que les decía de color opaco. Lo que hice fue que con colores de madera normales empecé a agregar más sombras y a hacer que el color quedara más nítido para que así no se vea tan opaco. Y al final, igual, para que no quede tan opaco, lo que hice fue ponerle un fondo. Este fondo es solamente para resaltar más al personaje, porque un personaje resalta más en un fondo que tenga negros que en un fondo completamente blanco. Y bueno, así fue como quedó Zed. Este Zed es cuando está normal, aparte está Zed cuando se convierte en Torian. De hecho, es muy raro que dibuje a Zed, normalmente dibujo más a Torian, pero pues Zed es el personaje principal y pues aquí está. Algo que yo hice es que Zed tiene doble personalidad. Entonces cuando Zed está como enojado o algo así, se convierte en Torian. Y bueno, lo que hice es que Zed normalmente tiene como colores muy claros, y cuando se convierte en Torian son colores muy oscuros. Inclusive sus ojos y los poderes que Zed tiene normalmente son verdes, y cuando se convierte en Torian son de color morado o rosa o como un violeta muy oscuro. Entonces esa es la manera en como yo distingo a Zed y a Torian. Y bueno, espero que les haya gustado este video. El anime aquí en México, bueno, en Latinoamérica por lo menos, me he dado cuenta que es un estilo de dibujo un poco infravalorado. Sin embargo, yo creo que es un estilo bastante bueno, ya que te ayuda a expresar bastante tus sentimientos, entonces te ayuda a ti a desahogarte. Yo les invito a ustedes que lo intenten, es divertido hacerlo. Espero que puedan compartirme los dibujos que hagan de sus personajes. En caso de que quieran dibujar a Torian, tienen todo mi permiso para dibujarlo, hagan lo que quieran con ese personaje. Igual me alegraría ver sus versiones sobre mi personaje. Y pues bueno, eso fue todo. Aquí les dejo mis redes sociales para que vayan y me sigan. Ya saben que de todas maneras en la descripción del video les voy a dejar los links para que vayan y cliquen en todas esas cosas. Y pues ya, eso es todo, y sin más que decir, bye.